Hola a todos. Mirad, habíamos empezado el tema 7, transportes y turismo. Habíamos visto la tarea número 1 dedicada al transporte, los tipos de transporte, y habíamos visto la tarea número 2, qué funciones tenía el transporte y las redes, ¿vale? Creo que habíamos dejado un cuestionario para trabajar estos dos apartados. Vamos a ver a partir de aquí la tarea número 3. Fijaros un segundo, os hace una pequeña introducción histórica. ¿Cuándo empieza a desarrollarse el turismo? Pues a partir del siglo XX, ¿de acuerdo? Y dentro del siglo XX, especialmente a partir de los años 50. ¿Y por qué? Pues porque, esto es importante que lo marquéis, es muy importante, gracias a el tema de la semana laboral de 5 horas, ¿vale? A que se pagaron las vacaciones, a que también se pagaron las pensiones de jubilación, que se disponía también más tiempo libre, daros cuenta, porque claro, si dan 5 días laborales, tenemos 2 o bueno, o 1, dependiendo si la labor es de 5 o 6 días. También el automóvil se democratiza, decíamos, acceden las familias a los automóviles y se mejoran los transportes. Entonces, importante este apartado, por favor, semana de 5 horas, vacaciones pagadas, lo cual da seguridad, acordaros, pensiones de jubilación, por eso se tiene más tiempo libre y además se dispone de capital para disfrutar de ese tiempo libre a partir de la jubilación, automóvil particular y mejora de transportes. Vale. ¿Cómo impacta o cómo tiene influencia el turismo a nivel económico? Pues bueno, sobre todo dice creación y expansión de las empresas y los servicios. Es decir, hay muchas empresas que se dedican al terciario, al turismo, ¿no? El mejor ejemplo es en Salamanca. Fijaros un poco alrededor de Salamanca, de la ciudad de Salamanca y también de su provincia, todo lo relacionado con el turismo, que lo vamos a ver aquí en los tipos de turismo, ¿no? Y eso supone fuentes de ingreso, ¿vale? Unas fuentes de ingreso que van a llegar a estas empresas dedicadas al turismo. Lógicamente os hablo aquí de un aspecto, es en los países pobres. En los países pobres el turismo sí está desarrollado, ¿vale? Tanto países pobres como en vías de desarrollo sí está desarrollado. El problema es que está en manos de otras empresas, de empresas multinacionales dedicadas al turismo, ¿vale? Y aquí apuntáis, veis donde pone operadores turísticos, apuntar el término el turoperador, los turoperadores, ¿vale? Que son esas empresas que compran o gestionan grandes hoteles, además muchas de ellas hasta poseen los medios de transporte, como son compañías aéreas o acuerdos muy buenos con compañías aéreas, y entonces cuando vamos a las agencias de viaje somos capaces de comprar el billete de avión, el alojamiento, paquetes extras en los destinos, etcétera, etcétera. Entonces el tema está en que los tour operadores pues son los que reciben el dinero. ¿Y dónde están las matrices o sedes? Las matrices o sedes pues están en los países desarrollados, ¿vale? Funcionan como una ETN, como una empresa transnacional. Bien, aquí en las formas de hacer turismo a mí me gustaría que apuntarais tipos de turismo, modalidades de turismo, que en verdad es eso, ¿vale? Los tipos de turismo vamos a encontrar el turismo natural, el urbano, el cultural y el rural. Yo creo que cada uno de ellos alguna vez lo hemos experimentado o lo hemos visto con nuestras familias o hemos ido, ¿no? Entonces, en los tipos o modalidades de turismo, sobre todo dependiendo de a dónde vayamos, cuál sea el destino, así distinguimos estos 4. El natural, pues está claro, en este caso, es visitar lugares de importancia natural, que están protegidas, etcétera, etcétera, ¿no? Y disfrutar del medio ambiente y disfrutar de esas visitas. Fijaros, aquí en natural os voy a poner un pequeño ejercicio, no es mucho. En natural, por favor, buscarme cuáles son los tipos de espacios protegidos en España, ¿vale? Y yo os lo voy a decir esos 4, que son los parques nacionales, los naturales, las reservas naturales y los monumentos naturales. Repito, parques nacionales, parques naturales, reservas naturales, monumentos naturales. Y ahora aquí viene el ejercicio. ¿Qué es lo que quiero que hagáis? Quiero saber cuál es la diferencia entre estos 4 tipos de espacios protegidos, ¿vale? Hay que saber cuál es la diferencia, ¿vale? Entre un parque nacional, entre un parque natural, entre una reserva natural y un monumento natural. Si os dais cuenta, todos tienen el mismo apellido, que es natural, ¿vale? La diferencia está en la parte del nombre, por decirlo así. El destino urbano, las ciudades. ¿Qué buscamos cuando vamos de turismo a las ciudades? Pues buscamos el turismo de monumentos, el turismo histórico, el turismo cultural, ¿vale? Y también dentro de ellos pues encontraremos otras actividades o utilizaremos otros servicios como los hoteles, los restaurantes, los transportes, ¿vale? Aunque vayamos con nuestro propio coche, pues quizá tenemos que pagar la hora o pagar un parking, ¿vale?
reservamos un hotel si es más de una noche, en este caso, bueno, o comemos, imaginar también que a lo mejor no comemos en un restaurante, que nos llevamos nuestra propia comida si vamos a pasar un día, pero nos tomamos un café o nos tomamos un refresco en esa ciudad. El turismo cultural está lógicamente relacionado con el urbano muchas veces, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchos de esos monumentos que tenemos ahí, históricos, pues suelen estar en ciudades, aunque también eso no impide que estén en lugares de la naturaleza, monasterios u otros lugares, ¿no? Fijaros, museos, ruinas arqueológicas, arquitectura, urbanismo, ¿vale? Pero también tenemos, y esto me interesa, dice elementos culturales inmateriales, intangibles, inmaterial, intangible, no se toca. Por lo tanto, tenemos aquí algo tan interesante como el folclore, la gastronomía, la música, las costumbres, ¿vale? Ahora, por ejemplo, que llegaba la Semana Santa, pues por ejemplo, los pasos de Semana Santa, el ver las procesiones, ir a un concierto, quizá desplazarnos a otra ciudad porque un cantante o una cantante famosa que nos gusta realiza un concierto. Pues nosotros ese es un tipo de actividad cultural. Gastronomía, pues típico ir a comer en determinados pueblos o en determinadas ciudades determinados alimentos o productos que son característicos. Y el folclore, que esto es importante, pues sucede lo mismo. Es decir, cada lugar tiene unas tradiciones y muchas de esas tradiciones se convierten en bailes, canciones, actos, ¿vale? Que nosotros vamos a ver. El turismo rural está muy relacionado con el campo, por supuesto, y muy relacionado con los pueblos, ¿no? Aquí importante que tengamos claro, primero, el agroturismo, que es un alojamiento en casas de agricultores y ganaderos. Esto lo hablamos en clase, aunque nosotros no lo hacemos mucho ni está muy desarrollado, es ir a disfrutar de un día, 2 días, una temporada con personas que están en el sector primario y se dedican a sus actividades. Y las comparten con nosotros y nosotros hacemos esas mismas actividades con su mismo horario, con sus mismos trabajos. El turismo verde, hacer senderismo, trekking, rutas en bicicleta. Y el turismo ambiental, pues lo mismo, en un entorno ecológico tiene que ver mucho con el turismo verde. Vale, de este apartado, en este caso, marcarme por favor 2 cosillas. Primero, el turismo sostenible. Acordaos que siempre que aparece el término sostenible da a entender que disfrutamos de ese turismo pero sin esquilmar, acordaos de la palabra esquilmar, sin agotar los recursos para que las próximas generaciones puedan disfrutar también de ellos. Esto tiene mucho peligro, claro, por supuesto, los tipos de turismo natural. Si no hacemos un turismo sostenible, llegará un momento en que eso se agote o lo esquilmemos o lo agotemos o no lo preservemos, ¿vale? Y luego los tipos de desplazamiento turísticos, fijaros, dice, los cercanos son hasta 200 kilómetros, los intermedios son hasta 2000 kilómetros, de 200 a 2000, y los lejanos más allá de 2000 kilómetros. Lógicamente, para hacer este tipo de turismo, como os viene muy bien en el esquema, dependemos de un tipo de transporte. Todos los transportes no sirven para estos tipos de turismo. Le echamos un vistazo. Y luego, también como veis ahí, qué consecuencias, aunque pone implicaciones, que está muy bien el término, pero para que lo entendamos mejor, qué consecuencias de carácter social y cultural tiene el turismo. Pues por un lado, positivos, ¿vale? Lógicamente, el lugar que recibe turismo tiene unos ingresos económicos elevados y sube el nivel o la calidad de vida de esa zona. Pero también tiene que ver con la construcción, se construye más si hay mucha afluencia de gente. Las infraestructuras, mejores carreteras o mejores lugares de recepción. Y los medios de transporte, ¿vale? Pues a lo mejor en esos lugares con destino importante, sus estaciones de tren, sus aeropuertos, sus parking, ¿de acuerdo? Son mayores o de mejor calidad, ¿no? También el comercio y muy importante, y esto me resulta muy importante porque no tiene tanto que ver con el tema de ingresos, sino con lo cultural, el contacto con otras culturas, ¿vale? El conocer otras culturas nos hace crecer, nos hace conocer otras formas de vida que son igual de válidas que las nuestras, ¿vale? Para evitar así pensar que lo nuestro siempre es lo mejor. Y el aprendizaje de idiomas, ¿vale? Cuando se va fuera al extranjero, el aprendizaje de idiomas. Claro, por contrapartida esas consecuencias pueden ser de carácter positivo, pero también pueden ser de carácter negativo. Aumentan los precios, ¿vale? Se especula con el suelo. Es decir, hay determinadas ciudades que son muy caras por ser turísticas, hay determinadas ciudades que cuesta mucho construir, ¿vale? Porque se especula con el suelo.
Se enriquecen las grandes empresas, este es el problema también, la aparición de toda esa serie de cadenas que son franquicias, muchas de ellas multinacionales, y lo que hacen es perjudicar al pequeño comercio de esos lugares, de esas ciudades, ¿vale? Y luego también en el trabajo suele pasar que muchos de los contratos o la calidad del trabajo no es la apropiada. ¿Por qué? Porque no se pide mucha cualificación y lo más importante, están mal remunerados, ¿vale? Y muchas veces pues no se cumplen los contratos. Es decir, se pide trabajar X horas y se acaban trabajando más, ¿no? Y luego también que muchas veces esta riqueza viene de manera estacional. Eso quiere decir en determinadas épocas del año. Lógicamente, la zona turística o dedicada al tema natural, ¿vale? Pues cuando mayor será explotada es cuando venga el buen tiempo, por ejemplo en las playas. Entonces, ¿cuándo se creará trabajo? En la época de verano o en la época en que la gente va allí. En invierno, pues esos trabajos, ¿vale? Quizá pues desaparecen. No se necesitan a esas personas para realizar ese trabajo, ¿vale? Como os dice aquí. También impactos ambientales graves. Claro, se construye mucho, se urbaniza mucho, por lo tanto hay una gran demanda de agua y de energía, y quizá esos lugares no están preparados para tener tanta agua ni tanta energía para esa población, ¿vale? Y bueno, por supuesto, la alteración del medio ambiente con ruidos, contaminación, eso se da casi por descontado. Bien, en la tarea número 4 me interesan 2 o 3 cosas. Como veis, voy a centrar o voy a marcar las cosas que creo más interesantes y estaros atentos. Los transportes en España, por supuesto, se han desarrollado. También se han creado nuevas vías de comunicación con mucha mayor calidad, ¿vale? Sí me interesa, por favor, marcar, ya sé que todos son importantes, pero bueno, marcar estos 3 aeropuertos como los 3 aeropuertos que reciben mayor número de pasajeros, ¿no? Como son el de Madrid-Barajas, el Adolfo Suárez, el de Barcelona, el Prat y el de Palma de Mallorca. Si os dais cuenta, coinciden con las ciudades más importantes de España a nivel económico, político, etcétera, etcétera, y esta coincide como uno de los lugares de recepción de las islas, ¿no? En este caso del archipiélago de las Baleares, ¿de acuerdo? Acordaros de estas. Y os pido una cosa, ¿vale? Aquí solo os pido un ejercicio. Antes os pedí aquí el ejercicio de los parques, que me dijerais cuál es la diferencia. Aquí os quiero pedir... Nosotros tenemos un aeropuerto en Salamanca, que es el de Matacán, que está muy cercano aquí a Salamanca, ¿vale? En la base aérea de Matacán. Yo quiero saber, y me tenéis que investigar un poquito, qué tipo de tráfico tiene, ¿vale? ¿A qué se dedica el aeropuerto de Matacán? Si se dedica a aviones comerciales, a aviones militares, a otro tipo de aviones, por poner un ejemplo, los de servicio contra incendios, investigar un poquito y decirme a qué se dedica. Y ya que estáis, decirme el año en el que se fundó el aeropuerto de Matacán, ¿vale? Así sabemos aproximadamente desde cuándo Salamanca tiene un aeropuerto. Y luego aquí, solo que marquéis y que sepáis, ¿vale? Y los apuntéis cuáles son los países más turísticos, los que reciben mayor número de turismo en España. Y si os fijáis, Francia, España, Estados Unidos, China, Italia. Francia, España, Estados Unidos, China y Italia, ¿no? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto que recibe mayor número. Y por último, os voy a dejar un enlace, ¿vale?, a un artículo en internet de la cadena del frío. Lo importante es saber cuál es la definición de esa cadena, que es cuando la temperatura está controlada dentro de un rango. Es decir, de un rango ya puede ser de X grados a X grados por encima de 0 o de X grados a X grados por debajo de 0. Si se rompe ese rango, lo que pasa es que la calidad del producto se puede venir abajo, se puede estropear, ¿vale? Y distinguimos 2 aspectos, lo que es la refrigeración y lo que es la congelación. Refrigeración de 0 a 8 grados centígrados, eso es estar un producto refrigerado, por lo tanto, si lo óptimo para ese producto que esté entre 0 y 8 grados, no se puede romper la cadena del frío. Desde que se produce, se transporta, se lleva al almacenaje, se lleva a los lineales, que son las estanterías de los supermercados, etcétera, etcétera. Y la congelación, que suele ser por debajo de 0. Aunque es verdad que os va a citar que es mejor que estén por debajo de menos 18 grados. ¿Por qué? Porque ahí las bacterias no se multiplican, ¿vale? Entonces, cuando congelamos, lo importante, la mayoría, es que esté por debajo de menos 18, aunque es verdad que cada producto tiene su rango adecuado. Muy bien, pues con esto os dejo, ¿vale?, más o menos marcado lo importante de este tema y dejamos trabajado el tema 7. Más adelante
os daré más información.